Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mientras esperamos unos minutos al resto de los participantes, por favor, tome este tiempo para completar la encuesta que se encuentra en el chat. Tenemos la encuesta, es requerida para que usted pueda obtener sus créditos de capacitación. Esta encuesta se cerrará en breve después que la presentación empiece. Empezaremos en unos minutos. Magnolia Gómez, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Elizabeth Aquiardo, buenas tardes. Bienvenida. Empezamos en un minuto. Vamos a dar tiempo a que los demás también ingresen y completen el cuestionario antes de la sesión que es requerido para su certificado de capacitación. Génesis. Buenas tardes, Génesis. Bienvenida. El formulario está ahí mismo. Abby lo acaba de ingresar en el chat. Le dan clic y es ahí donde hacen su cuestionario antes de la sesión. Si no lo terminan hoy, lo pueden hacer después después de esta clase, pero tiene que ser hoy día para que puedan recibir su certificado. Bueno, siendo ya las 5 de la tarde, les doy la bienvenida a todos a nuestro curso de actualización sobre el sarampión. Es de nuestro agrado presentar esta clase tan interesante el día de hoy sobre el sarampión en el entorno de atención médica y revisar estrategias importantes de prevención y control de infecciones. Esta sesión está presentada por Project First Line con el apoyo del Departamento de Salud del estado de Rhode Island en asociación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, siempre agradeciéndoles la dedicación que brindan a su comunidad, sea en la atención médica o en los diversos servicios comunitarios. Muchas gracias a todos. Antes de presentarme, por favor dirijan su atención al cuadro de chat, donde encontrarán el enlace a nuestra encuesta inicial. Esta encuesta debe completarse en este momento si usted desea recibir créditos de educación continua y o el certificado de capacitación. Mi nombre es Kelly Cotito Rivera, soy enfermera licenciada y en mi rol de enfermera soy educadora en prevención de infecciones para Project First Line en el estado de Rhode Island. Me he desarrollado como enfermera por más de 10 años en diversos lugares y especialidades, siempre teniendo como prioridad el control y la prevención de infecciones. Ahora me gustaría que ustedes se presenten, utilicen el chat para presentarse y compartan de dónde son. Si han participado en nuestros cursos previos, bienvenidos otra vez. Mientras tanto, tengo el placer de presentar a la doctora Alexis Kearney, quien es directora y consultora de Project First Line, Rhode Island. Doctora Kearney, por favor, siéntase libre de presentarse. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias, doctora Kearney.
También me gustaría presentarles a nuestra asistente de Project First Line, Abby Anderson, quien estará publicando información para ustedes en el transcurso de mi exposición a través de nuestro chat. Gracias, Abby, y a todo el equipo de Proyecto First Line Rhode Island. Esta sesión será interactiva, con escenarios. Siéntase libre de participar y utilizar el chat para compartir sus conocimientos con sus colegas. Dada la situación del sarampión en los Estados Unidos, estamos presentando la clase nuevamente para el beneficio de todos. Esta clase es de 60 minutos y estos son los requisitos para que usted obtenga su certificado de capacitación. Hacer la encuesta antes de la sesión, la asistencia en vivo, bienvenidos a todos, y hacer la encuesta después de la sesión, la cual será enviada el día de mañana viernes a su correo electrónico. Para nuestros colegas de enfermería, esta sesión está aprobada como un crédito CNE para la unidad educativa de la División Multiestatal Noreste y la Comisión de Acreditación del Centro Estadounidense de Enfermeras. Si desea recibir el crédito, debe completar los requisitos en pantalla y también hacer el examen. Para nuestros colegas de salud que optan solo por certificados de capacitación, el examen es opcional, pero lo recomendamos para reforzar sus conocimientos. Aunque en su momento se consideró que el sarampión había sido eliminado de los Estados Unidos, hemos observado un aumento pronunciado en los casos de sarampión durante los últimos 2 años. En general, ha habido una disminución en la aceptación de las vacunas a nivel nacional, poniendo a más personas en riesgo de contraer el virus. El 18 de marzo de 2024, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, su sigla en inglés, emitieron un aviso en la red de salud de alerta sanitaria para informar a los médicos y a los funcionarios de salud pública sobre el aumento de casos de sarampión a nivel mundial y también en los Estados Unidos, con el fin de proporcionar orientación sobre la prevención del sarampión. El sarampión no es solo un pequeño sarpullido, es una enfermedad respiratoria, viral, aguda. Estamos hablando de una infección viral muy contagiosa que causa un sarpullido en todo el cuerpo y síntomas similares a la gripe. El sarampión se propaga con facilidad y puede ser grave e incluso fatal para los bebés y los niños. Se está produciendo brotes de sarampión en los entornos de atención médica y continúan reportándose casos de transmisión hacia y desde los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud tenemos un mayor riesgo de contraer sarampión en comparación con la población general, debido a que los pacientes infectados con este virus buscan atención médica. Por la gravedad de sus síntomas, además, el sarampión es altamente contagioso y potencialmente subestimado, lo cual causa retraso en el aislamiento y diagnóstico del paciente. Así que para estar preparados, hoy revisaremos el sarampión, las acciones de prevención y control de infecciones que podemos tomar en nuestros diversos roles de atención médica o en nuestra comunidad. Continuando con la agenda, revisaremos los objetivos de aprendizaje. Hablaremos sobre la historia de sarampión, así como un panorama clínico. En la segunda mitad del seminario repasaremos las recomendaciones sobre vacunas, las acciones de prevención y control de infecciones, algunos casos clínicos, antes de revisar nuestros puntos claves, concluyendo con anuncios, comentarios acerca de la sesión y al final una breve sesión de preguntas y respuestas. Objetivos de aprendizaje. Comprender qué es el sarampión y aprender sobre su resurgimiento en los Estados Unidos. Aprender a reconocer rápidamente el sarampión basándose en la historia y la presentación clínica.
comprender cómo se propaga el sarampión, conocer los pasos a seguir en caso de una exposición a sarampión o y con sin prueba de vacunación. Aprender las acciones de prevención y control de infecciones para ayudar a disminuir la propagación del sarampión. Habiendo visto nuestros objetivos, a continuación revisaremos brevemente la historia del sarampión en los Estados Unidos y luego el estado actual del sarampión. Antes de que la vacuna viva contra el sarampión fuera autorizada, en 1963, se estimaba que entre 3 a 4 millones de personas se infectaban con sarampión anualmente en este país. La mayoría de estos casos no eran reportados. En el año 1968 se autorizó una vacuna viva mejorada contra el sarampión. En el año 1971 se introdujo la vacuna vírica triple o MMR, la cual proporciona protección contra el sarampión, paperas y rubeola. En el año 1989, Estados Unidos y otros países del mundo notaron el aumento de casos de sarampión a consecuencia de bajas de tasas de las vacunas, es decir, menos personas se vacunaban por dudas sobre la seguridad de la vacuna y la desinformación generalizada. En el año 2000, después de un trabajo exhaustivo y educativo por parte de los funcionarios de salud pública para la aceptación de la vacuna, el sarampión fue declarado eliminado de los Estados Unidos. Hablaremos un poco más sobre lo que significa la eliminación del sarampión en la siguiente diapositiva. Desde el año 2000 al 2004, el número anual de casos había oscilado entre 37 casos, como mínimo, pero en el año 2025, un máximo de 2.284 casos. La mayoría de los casos en los Estados Unidos han sido de personas que no están vacunadas contra el sarampión y la mayoría de las personas contagiadas estuvieron vinculadas a casos donde una persona contrajo sarampión al visitar otro país y cuando regresaron a casa, el virus se propagó entre las personas con quienes tuvieron contacto, generalmente personas no vacunadas. El sarampión es altamente contagioso, se propaga rápida y fácilmente en comunidades con grandes grupos de personas no vacunadas. Durante el último año hemos visto un aumento significativo de casos de sarampión en todo el país, lo que ha llevado a los epidemiólogos y departamentos de salud pública a preocuparse por la transmisión y la prevención. La Organización Mundial de la Salud define la eliminación del sarampión como la ausencia de transmisión endémica del virus de sarampión en un área geográfica determinada durante al menos 12 meses a más, en presencia de un sistema de vigilancia eficiente. En Estados Unidos, en el año 2000, el sarampión fue declarado erradicado, lo que significa que no hay propagación del virus del sarampión dentro del país y que los nuevos casos solo se encuentran cuando alguien contrae sarampión en el extranjero y regresa. Esto se logró con campañas de vacunación generalizadas tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. Sin embargo, los viajeros continúan trayendo el sarampión a los Estados Unidos y a veces puede propagarse y causar brotes entre personas que no están vacunadas. Así que, aunque el término eliminación o erradicación no significa que haya desaparecido para siempre, pero el rápido aumento de casos en los últimos 2 años representa una amenaza para que el sarampión pierda su estatus de erradicación en los Estados Unidos. ¿Por qué estamos hablando del sarampión? ¿Y por qué es una preocupación ahora?
La disminución en las tasas de la vacunación contra el sarampión a nivel mundial equivale a un riesgo elevado de brotes de sarampión en todo el mundo, incluyendo este país. ¿Y qué es un brote? Un brote es cuando una enfermedad ocurre en mayor número de lo esperado en un área en particular. Los brotes de sarampión han aumentado en todo el mundo, propagándose principalmente entre personas que no están vacunadas. Cuando el sarampión entra en comunidades de personas no vacunadas, en Estados Unidos pueden ocurrir brotes. Correcto. Los brotes en países a los que los estadounidenses viajan con frecuencia pueden contribuir directamente a un aumento de los casos de sarampión en este país. En años recientes, los casos de sarampión han aumentado porque los viajeros y estos casos se ven asociados a visitas a países como las Filipinas, Ucrania, Israel, Alemania, India, países donde se han reportado grandes brotes. Aquí vemos los casos de sarampión reportados por año en los Estados Unidos desde el inicio del 2026 hasta el 7 de mayo del 2026. Se han reportado un total de 1.842 casos confirmados de sarampión por 31 jurisdicciones. Para comparación, en el año 2025 hubo un total de 2.284 casos confirmados de sarampión. Hasta ahora no se han reportado muertes por sarampión, pero sí hospitalizaciones. Este gráfico refleja casos de sarampión reportados en los Estados Unidos semanalmente desde el 2023 hasta el 7 de mayo del 2026. Y se puede observar un aumento de casos en el 2024 y un incremento significativo en el 2025. Aquí están las 31 jurisdicciones que han reportado casos hasta el 7 de mayo del 2026. Cuanto más oscuro es el azul, mayor es el número de casos reportados en esa área. Esta estadística está actualizada por la CDC el segundo y cuarto viernes de cada mes. Ahora tenemos una pregunta de encuesta. Los invito a todos a participar dando clic en la respuesta que consideran correcta. Sus respuestas son anónimas. Y la pregunta es, ¿los casos de sarampión han aumentado en todo el mundo debido a disminución de suministros de vacuna, B, disminución en la tasa de vacunación de personas, es decir, menos personas se vacunan, C, disminución de la efectividad de la vacuna MMR, D, ninguna de las anteriores? Por favor, participen con sus respuestas. Muy bien, la mayoría puso la B y es la respuesta correcta. Disminución de las tasas de vacunación. Muy bien, gracias por participar. Hablemos del panorama clínico del sarampión. La línea de tiempo es información esencial de obtener cuando se sospecha de sarampión. Después de la exposición al virus del sarampión, hay un periodo de incubación entre 10 a 12 días durante el cual la persona expuesta es asintomática, es decir, no hay síntomas. De 2 a 4 días antes del inicio del sarpullido, comienzan los síntomas iniciales. Esto incluye fiebre y al menos uno de los tres síntomas que son tos, coriza o catarro y conjuntivitis. Después de estos síntomas iniciales aparecerá el sarpullido. La fecha de aparición del sarpullido se considera el día cero al hablar de casos de sarampión.
En promedio, el tiempo desde la exposición hasta la aparición del sarpullido es de 14 días y el periodo más largo es de 21 días. Punto importante para recordar. Las personas que desarrollan sarampión se consideran contagiosas desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición del sarpullido. Esto nos indica qué política de cuarentena y aislamiento tomar para aquellos que desarrollan sarampión. La parte desafiante del sarampión es que las personas son infecciosas antes de que aparezca el sarpullido. También las personas infectadas pueden ser infecciosas cuando presentan síntomas inespecíficos que aparecen o se parecen a otras enfermedades como la gripe. Los síntomas comunes incluyen fiebre de hasta 104 Fahrenheit o más o 40 en Celsius, tos, catarro, conjuntivitis, que son los ojos rojos o llorosos, erupción maculopapular o sarpullido y manchas de Koplik. Las manchas de Koplik son manchas blancas dentro de la boca. Aquí vemos dos imágenes de las manchas de Koplik. Se caracterizan por lesiones blancas agrupadas que aparecen en el interior de la boca y también se describen como granos de sal sobre un fondo rojizo. Estas manchas aparecen de 2 a 3 días después que empiezan los síntomas y usualmente ocurre antes de la aparición del sarpullido. Hablemos de las características del sarpullido. Comienza en la cara, en la línea del cabello o detrás de las orejas. Se extiende hacia abajo del cuello, tronco y extremidades. Como vemos en pantalla, es una erupción cutánea, manchas planas rojas y pequeñas protuberancias sólidas elevadas llamadas maculopapular. Las manchas pueden unirse a medida que el sarpullido se extiende. Usualmente no pica y desaparecen en el mismo orden en el que aparecen. Preguntas de encuesta. Sus respuestas son anónimas, por favor participen. ¿Cuál es la presentación típica del sarpullido del sarampión? A. Comienza en el tronco y luego se extiende la línea del cabello y las extremidades. B. Comienza en las extremidades y se extiende por todas las partes, incluyendo las palmas y las plantas de los pies. C. Comienza en la línea del cabello o la cara y luego las extremidades. Y D. El sarpullido aparece sin ningún patrón. Muy bien, la mayoría colocó C, la letra C, y esa es la respuesta correcta. Comienza en la línea del cabello y la cara y luego se desplaza hacia el cuello, el tronco y las extremidades. Muy bien, gracias por participar. Continuemos. Ahora, pueden surgir complicaciones en personas infectadas con sarampión. Las complicaciones más comunes son diarrea, otitis media o infección del oído medio y neumonía. Estas complicaciones pueden causar morbilidad o muerte significativa. En particular, la neumonía por sarampión puede causar enfermedad grave en bebés y personas inmunocomprometidas, personas que están con quimioterapia, por ejemplo. Complicaciones más graves incluyen hospitalizaciones que ocurren entre 1 de cada 4 casos. Encefalitis, que es una inflamación del cerebro que ocurre de 1 en cada 1000 casos. Muerte, que ocurre de 1 a 3 en cada 1000 casos de sarampión. Todas estas complicaciones son más comunes en dos grupos de edad.
niños menores de 5 años y adultos mayores de 20 años. Las complicaciones son más comunes entre personas no vacunadas contra el sarampión. La última complicación en la lista es una complicación tardía, lo que significa que ocurre después de que la persona se recupera del virus del sarampión. Se llama panencefalitis esclerosante aguda. Es un deterioro neurológico progresivo que generalmente conduce a la muerte dentro de los 3 años después de su inicio. Es una complicación muy rara, pero ocurre entre 7 a 11 de cada 100.000 casos. Usualmente ocurre aproximadamente 7 años después de una infección por sarampión y es más común en aquellos que desarrollan sarampión antes de los 2 años de edad. Tratamiento. Una vez que una persona presenta síntomas clínicos de sarampión, no existe tratamiento curativo más allá de cuidados médicos de apoyo para aliviar los síntomas. No hay terapia viral, antiviral específica para el sarampión. El cuidado de apoyo ayuda a aliviar los síntomas y abordar las complicaciones. Los casos graves en niños hospitalizados deben ser tratados con vitamina A. La vitamina A se administra inmediatamente al momento del diagnóstico y se repite al día siguiente. Si hay deficiencia de vitamina A, se puede administrar una tercera dosis. Profilaxis después de la exposición a sarampión. Si la profilaxis post-exposición se administra dentro del periodo correcto, esta puede ofrecer protección contra el sarampión o puede acortar la duración de los síntomas. Las personas expuestas al sarampión que no pueden demostrar que tienen inmunidad o no recuerdan haber sido vacunadas contra el sarampión deberían recibir profilaxis post-exposición si tuvieron una exposición con alguien que tenía sarampión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Administrar la vacuna MMR, sarampión, paperas, rubiola, dentro de las 72 horas posteriores a la exposición inicial del sarampión. O administrar inmunoglobulina, que son anticuerpos, dentro de los 6 días posteriores a la exposición. Las personas que reciben profilaxis post-exposición deben ser monitoreadas para detectar síntomas durante un periodo de 21 días de incubación. ¿Quiénes están en riesgo de contraer sarampión? Personas con viajes internacionales en los últimos 21 días. Pero ha habido casos de transmisión local. No todos los casos tendrán antecedente de viaje. Personas no vacunadas. Personas vacunadas de forma insuficiente, es decir, solo recibieron una dosis y no las 2 dosis completas. También están en riesgo personas con sistema inmune comprometido, bebés menores de 1 año y mujeres embarazadas. ¿Cómo se propaga el sarampión? Sabemos que el sarampión es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa. El sarampión vive en la nariz y en la garganta de una persona infectada. Entonces, el modo principal de transmisión del virus es por la inhalación de gotitas cuando la persona tose, habla o estornuda. El virus también puede propagarse por contacto directo con las gotitas infecciosas. Estas gotitas ingresan al aire cuando la persona tose, estornuda o habla y aterrizan en objetos o superficies. Alguien puede tocar ese objeto o la superficie y contaminarse al tocarlos. Luego se toca la cara, se toca la boca, la nariz o los ojos e infectarse. El virus del sarampión puede permanecer en el aire hasta por 2 horas. Es tan contagioso que si una persona tiene el virus puede propagarla e infectar a muchas otras más.
La razón por la cual nos preocupamos tanto por el sarampión es porque es sumamente transmisible, como vemos en pantalla. Una persona infectada con sarampión puede infectar de 12 a 18 personas no vacunadas. Comparemos el sarampión con otras infecciones. Por ejemplo, la influenza. Es un virus que típicamente circula en los meses de invierno. Una persona infectada con la influenza puede infectar de 1 a 4 personas más. El virus del ébola es aún menos transmisible. Un paciente de ébola puede infectar entre 1 a 2 personas. Existe cierta variabilidad en estos números. El contagio puede variar por factores como el medio ambiente, la superpoblación y la cepa del virus. Lo más importante es comprender que estas cifras pueden reducirse sustancialmente con la vacunación y otras estrategias en prevención y control de infecciones. Repasemos las recomendaciones de las vacunas. La vacuna MMR es muy efectiva para proteger a las personas contra el sarampión, las paperas y rubiola y prevenir las complicaciones causadas por estas enfermedades. Una dosis proporciona 93% de protección contra el sarampión. La segunda dosis proporciona 97% de protección contra el sarampión. Los niños deben recibir 2 dosis de la vacuna MMR. La primera dosis, administrarla a los 12, de entre los 12 a 15 meses de edad. La segunda dosis, administrarla entre los 4 a 6 años de edad. En caso de los adultos sin evidencia de inmunidad o no recuerdan haber sido vacunados, pueden recibir al menos una dosis de la vacuna MMR. Algunos adultos necesitan 2 dosis si van a estar en entornos de alto riesgo en transmisión del sarampión, paperas o rubiola, y pueden recibir las 2 dosis separadas en el lapso de 28 días. Estos adultos que pueden estar en riesgo son estudiantes universitarios o de institutos tecnológicos, personas que trabajan en el ambiente sanitario o personal médico o atención médica, viajeros internacionales. ¿Quiénes están contraindicados o no deberían recibir la vacuna MMR? Personas con el sistema inmune debilitado, como por ejemplo pacientes que reciben quimioterapia, terapia inmunosupresora a largo plazo, personas con antecedentes de reacciones alérgicas a la vacuna y mujeres embarazadas. Pregunta de encuesta. Todos pueden participar. Una persona está más protegida contra el sarampión cuando recibe 2 dosis de la vacuna MMR, ¿verdadero o falso? Participen con sus respuestas. Muy bien, la mayoría respondió verdadero y la respuesta es verdadera. Claro que sí. La protección es del 97% cuando reciben las 2 dosis. Acciones de prevención y control de infecciones para el personal de atención médica si se sospecha o se confirma un caso de sarampión. El sarampión se adquiere principalmente de personas en el hogar o en la comunidad, pero también puede ocurrir en entornos de atención médica. La medida más efectiva para prevenir la transmisión del sarampión en todos los entornos es garantizando la inmunización, la vacunación de la comunidad. La prevención del sarampión en entornos de atención médica requiere un enfoque multifacético, es decir, la participación de todos, que incluya estas 7 acciones de prevención
y control de infecciones, las cuales vamos a analizar a continuación. Empecemos con la primera acción. Garantizar que el personal de atención médica esté vacunado contra el sarampión. Se presume que las personas que cumplen con cualquiera de los siguientes criterios son inmunes al sarampión. Personas que cuentan con documentación escrita de la vacunación con 2 dosis o prueba de laboratorio de inmunidad. También si las personas tuvieron la enfermedad confirmada por laboratorio. Y personas nacidas antes de 1957, porque antes de que las vacunas estuvieran disponibles, la mayoría de la población se infectó con el virus sarampión, paperas y rubiola durante la infancia y se presume que están protegidas. Ahora, el personal de salud nacido antes de 1957, que no tiene evidencia de inmunidad contra el sarampión, debe considerar recibir las 2 vacunas MMR. Segunda acción, que tiene como objetivo minimizar la exposición al sarampión. Entonces, ¿qué hacer si se sospecha de sarampión? Comencemos al lado izquierdo de su pantalla en el cuadro azul titulado Antes de llegar a un centro de salud, paciente esperado. Paciente esperado porque el personal de salud tendrá un aviso de que el paciente está por llegar. Si alguien llama a reportar síntomas sospechosos de sarampión, realice el triaje del paciente por teléfono y evalúe los síntomas. Recolecte tanta información como sea posible pertinente al caso, incluyendo el tiempo de inicio de los síntomas. Si la persona tiene síntomas de sarampión, se debe dar instrucciones para la llegada al centro de salud, así como evitar el transporte público, usar mascarilla, minimizar el número de personas que acompañan al paciente. Y en cuanto al personal médico, ellos deberán usar una mascarilla N95 y el equipo de protección personal adecuado. Ahora, ¿qué hacer con la llegada inesperada de un paciente con sarampión? Veamos el cuadro amarillo en el lado derecho de su pantalla. Paciente no esperado porque el equipo de atención médica no sabe que el paciente llega. En ese caso, debe utilizar las estaciones de triaje existentes en su instalación para la identificación rápida y el aislamiento de pacientes con sarampión. Las personas con signos o síntomas de sarampión deben ser identificadas. Proporcionar de inmediato una mascarilla para que el paciente la use. El personal de atención médica debe colocarse una mascarilla N95 y otro equipo de protección personal como la bata y protección ocular. El paciente debe ser ubicado en aislamiento, lejos de otros pacientes lo antes posible. Facilite el cumplimiento de la higiene respiratoria, la etiqueta al toser, la higiene de manos y los procedimientos de triaje. Colocar alertas visuales como carteles en los idiomas apropiados sobre las precauciones que se están implementando. Es importante proporcionar y mantener a las personas con síntomas o signos de sarampión informadas de las instrucciones y las expectativas relevantes de control de infecciones. También notificar a todo el personal de salud sobre casos sospechosos de sarampión para que sepan tomar las precauciones necesarias. Si el paciente necesita ser trasladado a un nivel de atención médica superior, comunique a los servicios médicos de emergencia y de transporte para que también ellos tomen las precauciones necesarias y comuniquen al hospital con anticipación de la transportación de un paciente con sarampión. Facilite la comunicación con todo el personal involucrado. Tercera acción.
Cumplir con las medidas de precaución estándar y las medidas de precaución por transmisión aérea. Las precauciones estándar son la base para prevenir la transmisión de agentes infecciosos en todos los entornos de atención médica. Esto incluye higiene de manos, utilizar el equipo de protección personal adecuado y colocárselo correctamente. La mascarilla N95 debe cubrir la nariz y la boca y debe estar ajustada apropiadamente al rostro. Practicar la higiene respiratoria para minimizar el riesgo de transmisión cruzada de enfermedades respiratorias. El paciente infectado con sarampión debe estar en una habitación de aislamiento para infecciones transmitidas por transmisión aérea. Anteriormente se le llamaba sala de aislamiento de presión negativa, AII, que significa aislamiento infeccioso por aire. Esta sala está diseñada para evitar que los microorganismos en el aire entren a los pasillos o los corredores. Esta sala es de ocupación individual, utilizada para aislar a personas con sospecha o con confirmación de una enfermedad infecciosa transmitida por el aire. También el equipo médico reutilizable y todo el entorno debe estar limpio y desinfectado. El personal de servicios ambientales debe recibir la capacitación adecuada sobre limpieza y desinfección de la sala de aislamiento, incluyendo el proceso, modelo de limpieza y la desinfección, así como qué productos utilizar. El cartel de precauciones por transmisión aérea debe ser fácilmente visible afuera de la habitación de un paciente con sospecha de sarampión. También recordemos, lavarnos las manos antes de entrar y al salir de la sala, colocarse la mascarilla N95 correctamente antes de entrar a la sala, retirarse la mascarilla después de salir de la sala y cerrar la puerta. La puerta de la sala debe permanecer cerrada. Otros detalles más sobre precauciones estándar y de transmisión aérea. La ubicación del paciente. Como mencionamos, el paciente con sospecha o confirmación de sarampión debe ser colocado en la sala de aislamiento por transmisión aérea. El paciente se puede retirar la mascarilla mientras permanezca en esta sala. Si no hay una sala de aislamiento disponible por transmisión aérea, traslade al paciente lo antes posible a una institución de salud que tenga disponible una sala de aislamiento por transmisión aérea. Mientras se realiza el traslado, el paciente debe usar una mascarilla y estar en una habitación privada con la puerta cerrada. Si es posible, el paciente debe usar una mascarilla durante todo el tiempo que permanezca en la habitación sin aislamiento por transmisión aérea. También se recomienda que esta habitación cuente con una filtración EPA. Después que el paciente salga de la habitación, esta debe permanecer desocupada, nadie entra ahí durante el tiempo apropiado, mínimo de 2 horas, para permitir la eliminación del 99.9% de los contaminantes transmitidos a través del aire. En cuanto al personal de salud, el personal de salud que no cuente con evidencia aceptable de inmunidad contra el sarampión no debe ingresar en la habitación de un paciente confirmado o sospechoso de tener sarampión. Solo el personal de salud con prueba de inmunidad contra el sarampión debe atender a pacientes con sarampión o con sospecha de sarampión. El personal de salud debe usar protección respiratoria, mascarilla N95 durante el transporte del paciente con sarampión confirmado o con sospecha. En cuanto a las instalaciones de salud, dentro y entre las instalaciones de salud,
limite el transporte de pacientes con sarampión confirmado o con sospecha a propósitos esenciales, tales como procedimientos de diagnósticos o terapéuticos que no puedan realizarse en la habitación del paciente. Si es necesario transportar al paciente, este paciente debe usar una mascarilla y el transporte debe ser por una ruta que minimice el contacto con otras personas. Se debe notificar al personal de salud en el área receptora sobre la llegada del paciente y las precauciones necesarias para recibir, para que ellos también puedan prevenir la transmisión. Si es necesario transportar al paciente infectado fuera de la instalación de salud, informe con anticipación a la instalación receptora y al personal de salud del vehículo de transporte sobre las precauciones de transmisión aérea que se están utilizando. ¿Cuánto tiempo es la duración de las precauciones por transmisión aérea? Los pacientes deben permanecer en precauciones de transmisión aérea durante 4 días después de la aparición del sarpullido. Los pacientes inmunocomprometidos permanecerán en precauciones durante toda la duración de la enfermedad. En cuanto a los visitantes, se recomienda manejar el acceso y el movimiento de los visitantes dentro de las instalaciones, la cual incluye examinar a los visitantes para detectar, el sarampión antes del ingreso al centro. Los visitantes sin evidencia de inmunidad no deben ingresar a la habitación del paciente y se debe limitar las visitas a solo aquellos que sean necesarios para el bienestar y la atención del paciente. En cuanto a la limpieza y desinfección, se recomienda implementar el control de infecciones ambientales como procedimientos estándares de limpieza y desinfección. También aplicar desinfectantes a superficies u objetos que se tocan frecuentemente y seguir los tiempos de contacto indicados. Estos desinfectantes deben ser registrados en la EPA para entornos de atención médica y seguir las instrucciones del fabricante. Deseche el equipo de protección personal contaminado de manera adecuada y segura, siguiendo el protocolo de su institución. Si desea mayor información sobre limpieza y desinfección, tenemos clases grabadas en nuestra página web. Como cuarta acción, controlar la exposición del sarampión. Queremos prevenir la exposición al sarampión, pero puede suceder. ¿Pero qué se entiende por exposición? Una exposición al sarampión en el entorno de atención médica es cuando una persona pasa un tiempo sin protección, es decir, sin una mascarilla, en un espacio aéreo compartido con un paciente infeccioso con sarampión o en un espacio aéreo compartido desocupado por un paciente infeccioso con sarampión dentro de las 2 horas anteriores que el virus está en el ambiente. Cuando una persona está expuesta al sarampión, se debe evaluar al personal de atención médica, a los pacientes y a los visitantes con quienes la persona tuvo contacto. Para el personal con presunta inmunidad, no es necesaria la profilaxis post-exposición porque ya están vacunados. Tampoco restricciones laborales. Se recomienda implementar un monitoreo diario de signos y síntomas de sarampión desde el quinto día después de la exposición hasta el día 21 después de la última exposición. Para el personal asintomático sin presunta inmunidad, se recomienda la administración profilaxis post-exposición, así como monitorear signos y síntomas de sarampión. En cuanto a los pacientes expuestos a sarampión que no tienen evidencia de haber sido vacunados,
Se recomienda precauciones de transmisión aérea durante 21 días después de la última exposición y administrar profilaxis post-exposición de no haber contraindicaciones. Las autoridades de salud pública deben ser notificadas sobre los pacientes expuestos a sarampión que han sido dados de alta para un seguimiento adecuado. En caso de un brote o exposición que involucre a un gran número de pacientes que requieran precauciones por transmisión aérea, es importante consultar a los profesionales de control de infecciones acerca de dónde ubicar a los pacientes para determinar la seguridad de habitaciones alternativas que no cumplan con los requisitos de ingeniería para una sala de aislamiento para infecciones transmitidas por el aire. También ubicar juntos a los pacientes que tienen sarampión confirmado en áreas de la instalación que estén separadas del resto de la población de pacientes. Esto protege a pacientes con mayor riesgo de infección como a pacientes inmunocomprometidos. Y utilizar soluciones temporales portátiles, como un ventilador de extracción para crear un ambiente de presión negativa para pacientes con sarampión. Como sexta acción de prevención y control de infecciones, es crucial proporcionar capacitación y educación a todo el personal de atención médica, según las especificaciones del trabajo, incluyendo información de refuerzo como la capacitación de hoy sobre la prevención de la transmisión del sarampión. Al menos una vez al año capacita al personal de salud y realice pruebas de ajustes de la mascarilla N95 para el personal de salud. La prueba de ajuste es un protocolo para verificar que un respirador sea tanto cómodo y que proporcione al usuario la protección correcta. Se recomienda las pruebas de ajuste cada vez que el trabajador de salud realice un cambio de modelo de máscara, tipo o tamaño de la mascarilla N95. Además, si el trabajador de salud presenta cambios de peso o alteraciones faciales o dentales, se debe realizar nuevamente una prueba de ajuste para asegurar que el respirador o mascarilla N95 siga siendo efectiva. Es importante que el trabajador de salud demuestre competencia en la colocación y la retirada en el uso del equipo de protección personal adecuado antes de atender a pacientes con sarampión confirmado o con sospecha. Y como última acción, implemente políticas que alerten de manera inmediata al personal del liderazgo de la instalación, incluyendo la dirección del hospital, control de infecciones, epidemiología de salud, salud ocupacional, laboratorio clínico y personal de primera línea sobre pacientes con sarampión, confirmados o con sospecha. Comunicarse y colaborar con las autoridades de salud pública también es muy importante. Designe a personas específicas dentro de la instalación que sean responsables de la comunicación con funcionarios de salud pública y difusión de información al personal de atención médica. Para resumir las 7 acciones de prevención y control de infecciones que acabamos de revisar, todas estas acciones se enmarcan dentro de estos 3 pasos. Identificar, evaluar rápidamente los síntomas, la edad, el historial de viajes, el estado de vacunación, la exposición, el contacto con casos conocidos de sarampión. Aislar. Aislar inmediatamente a los pacientes con sospecha de sarampión, idealmente en una sala de aislamiento de infecciones de transmisión aérea para un solo paciente si está disponible. También colocar máscara al paciente.
El personal de salud debe usar mascarilla N95 y el equipo de protección personal adecuado. Además, colocar señalización para notificar a todo el personal involucrado o a los que atienden al paciente. No permitir que los pacientes con sospecha de sarampión permanezcan en la sala de espera ni en otras áreas comunes del centro de salud. Informar. Notificar inmediatamente a los departamentos de salud locales o estatales sobre el caso sospechoso de sarampión. Para los profesionales de la salud en Rhode Island, el sarampión es una enfermedad de notificación inmediata. Se debe llamar y reportar de inmediato ante la sospecha. Tenemos el número telefónico que es el 401-222-2577 durante horarios normal de oficina de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Para reportar un caso sospechoso fuera del horario de oficina, hay otro número que es el 401-276-8046. Pida hablar con la enfermera encargada del sarampión. Asegúrese de haber reunido toda la información pertinente antes de llamar para evitar entrar y salir de la habitación varias veces. Asegúrese de tener el nombre, la edad, historial de la inmunización, historia de viajes, historial de la exposición al sarampión y sobre todo la línea de tiempo de la enfermedad actual. Cualquier otro historial médico pertinente. El Departamento de Salud de Rhode Island necesita aprobar las pruebas antes de enviarlas al Laboratorio Estatal de Salud. La enfermera encargada le dará información sobre la recolección de nuestras pruebas y luego los siguientes pasos a seguir, como el aislamiento, la educación, el rastreo de los contactos, investigación laboral, si es necesario, limpieza y desinfección. También puede llamar y hablar con una enfermera si tiene alguna preocupación sobre el sarampión, si quiere discutir protocolos, procedimientos de pruebas o preguntas sobre el proceso de notificación. Este es un recurso excelente de gran apoyo. Tenemos un par de preguntas más. Por favor, participen con sus respuestas. Tenemos la pregunta, si se sospecha que alguien tiene el sarampión, ¿debe aislar a esa persona de inmediato, sí o no? Muy bien, la mayoría respondió que sí y sí es correcto. Hay que aislar a la persona de inmediato, claro que sí. Siguiente pregunta. ¿Qué precauciones se deben tomar al cuidar a una persona con sarampión? A. Precauciones estándar de barrera mejoradas. B. Precauciones estándar y por gotitas. C. Precauciones estándar y aéreas. D. Solo precauciones estándar. Por favor, participen con sus respuestas. Muy bien, la mayoría eligió C y esa es la correcta. Precauciones estándar y aéreas. Excelentes participantes. Muy bien. Ahora, repasemos dos escenarios. Los invito a participar y poner sus respuestas en el chat. El siguiente escenario. El caso de un hombre de 23 años quien llega a la sala de emergencias con quejas de fiebre, tos y ojos llorosos. Estos síntomas empezaron al final de la primavera en sus vacaciones de la universidad. El médico notó pequeñas manchas elevadas en la línea del cabello del paciente. ¿Cuáles son algunas de las preguntas inmediatas que el médico debe hacer al paciente? Pueden escribir sus respuestas en el chat.
Muy bien. Si han viajado recientemente, edad, nombre, cuándo empezaron los síntomas, excelente. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas de las acciones de control de infecciones que debe tomar el profesional de salud? ¿Qué acciones de control de infecciones? Muy bien, a colocarse la mascarilla o tapaboca, equipo de protección adecuado. Colocar los carteles de precaución, notificar al personal que se está atendiendo un paciente con sarampión y asegurarse de que el personal que va a atender al paciente esté vacunado. Claro que sí, muy bien. Tenemos otro caso. Una madre llamó al consultorio del pediatra para informar que su hija de 3 años tenía fiebre de 105 Fahrenheit, más o menos 41 grados Celsius, tos y secreción nasal. Ella informa que los síntomas de su hija empezaron unos días después que regresaron de Disney. Primera pregunta. ¿Cuáles son algunas preguntas telefónicas para hacerle a la madre? Por favor, participen con sus respuestas en el chat. Una pregunta muy importante es, claro, los síntomas y si está vacunada contra el sarampión, ¿verdad? Es la pregunta del millón. Muy bien. Chequear también si la niña tiene las manchas de Colpli, que son unas manchas blancas adentro de la boca. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué instrucciones debe darle el profesional de la salud a la madre antes de llegar al lugar de atención médica? ¿Qué instrucciones debe darle el profesional de salud a la madre antes de llegar al centro de salud? Colocar la mascarilla, muy bien. Que no use transporte público, ¿verdad? Que use un automóvil privado y evitar muchas personas con la niña. Mientras menos personas, mejor. Y también darle instrucciones sobre qué entrada usar cuando llega al hospital. Muy bien. Excelente respuesta. Gracias por participar. Puntos claves. El sarampión es una enfermedad febril altamente contagiosa que puede causar complicaciones y provocar la muerte. La identificación temprana del sarampión es fundamental para prevenir la propagación. La acción más importante para prevenir la propagación del sarampión es la vacunación. Las personas con casos sospechosos de sarampión deben usar mascarillas y aislarse mientras se realiza una evaluación médica. El personal de salud debe seguir las precauciones estándar y de transmisión aérea al atender a una persona con sarampión. A continuación, algunos recursos antes de concluir nuestra sesión de hoy. Aquí tenemos carteles para descargar e imprimir y compartir información sobre el sarampión. El cartel de la izquierda muestra cómo identificar un sarpullido y cómo protegerse contra la infección. El cartel de la derecha es un resumen de los 6 puntos claves sobre el sarampión y las imágenes están ahí para identificar también el sarpullido del sarampión. Abby mostrará en los enlaces sobre estos recursos. Proyecto First Line está en las redes sociales, los invitamos a seguirnos. También puede hacer clic en nuestros enlaces de eventos en vivo en nuestro sitio web. Abby estará publicando esto en el cuadro de chat y ahí también pueden encontrar nuestras previas clases grabadas. Tenemos futuras sesiones en inglés, los invito a inscribirse. Eh, estas clases vienen ya, los invito a, si fuera posible, que ustedes también se registren para estas clases. Estas son nuestras referencias de la presentación de hoy. Y para los que desean créditos CNE
o certificados de capacitación, no se olviden de completar la encuesta después de la sesión. Si desean los créditos, tienen que hacer el examen. Es muy importante para recibir esto, la certificación, hacer la encuesta después de la sesión y si necesita créditos, hacer el examen. Si no necesita créditos, solamente el certificado, asegúrese de hacer la encuesta después de la sesión. Y tenemos aquí las fechas. Mañana se va a enviar por correo electrónico la encuesta después de la sesión y el examen. Y el 29 de mayo se cierra. El certificado estará enviando el 4 de junio. Por favor, tómese un tiempo para completar los comentarios después de esta sesión. Esto nos ayuda a mejorar sesiones futuras. Muy bien, hemos llegado a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Tenemos un minuto porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero si tuvieran alguna pregunta, este es el momento de hacerlo. Y si no hay preguntas, doctora Kearney, la invito a participar. No hay. Ok. De no haber preguntas, en nombre del proyecto First Line, Rhode Island, gracias por su tiempo el día de hoy y les invito a practicar y compartir lo aprendido sobre sarampión el día de hoy para mantener saludables no solo a sus pacientes, a ustedes mismos, pero también a su comunidad. Ha sido un placer. Muchas gracias y feliz noche a todos.